Buenas, bienvenidos un día más a mi canal. Vamos a ver qué hacemos hoy con el bronzer, con el bronceador o los polvos de sol, como lo quieras llamar. Vente a ver el vídeo. Vas cogiendo de ahí y No sé si me he puesto como una puerta para los labios hidratados. No, ¿Cierto lo que estoy enamorada de la asiática. Green. Yo soy más de rojo. Centella green. Mirad, vengo a medio maquillar. Si os dais cuenta, llevo los ojos hechos, llevo unos labios potentes, pero mirad, qué rostro tan plano, ¿verdad? Como que me falta... Y porque el labio es potente, si yo me quito este labio, me quedo... Luego los polvos de sol, el bronceador o el bronzer es fundamental. Me da igual si sales por la mañana, si sales a mediodía, si sales por la noche o cuando salgas. Igual que el contorneado, el visajismo, podemos prescindir de ello y debemos prescindir si es un maquillaje de diurno, de día, a pleno sol y tal, y sí dejarlo para ocasiones más especiales. Los polvos de sol son para todo momento del día o de la noche. Porque mirad, cuando nosotros tenemos nuestra piel, nuestro rostro, vamos a ver, nos plantamos lo que es la base de maquillaje, lo que estamos haciendo es igualando tonos. Disimulamos manchitas, disimulamos granitos, disimulamos arruguitas, es decir, ponemos una capa, pum, pum, pum. Si os dedicáis a alguno o sabéis un poquito de pintura, los que cogen un lienzo, antes de empezar a pintar, el lienzo lo preparan, es decir, le dan una base, no sé de qué se la dan, pero dejan el lienzo preparado, liso, igualado, uniforme, para luego ir poniendo las pinturas. Nuestro rostro a nivel de maquillaje pasa lo mismo. Nosotros lo preparamos con una base, con un primer, con un hidratante y dejamos una pared lisa donde vamos a empezar a ir dando pinceladas de ojos, de colorete, de labios y tal. Entonces, ese rostro se nos queda plano, sin dimensión, apagado, muchas veces incluso sin brillo. Si una base es mate, con mucha más razón todavía. Necesitamos devolverle a aquello un poquito de dimensión, de claridad. Aquí no voy a diferenciar entre productos en crema y productos en polvo, me da igual el que uséis. Una vez que tenemos nuestra base y la hemos sellado, importantísimo, lo importante ahora es dar un poquito de dimensión. ¿Que utilizas un producto en crema? Vale, que produces dentro del producto en polvo, me da igual. Yo voy a presentar aquí algunos productos que me he traído y mirad, tengo uno en crema y los demás en polvo. Yo creo que con razón se les ha llamado polvos de sol, porque en realidad hay más polvos que crema, en cuestión de bronzer. Eso no es cierto. Hay de todo y mucho en el mercado, por desgracia o por suerte. Para algunos por suerte y para otros por desgracia. Yo me he traído aquí diferentes bronzer, me he traído el Honolulu de V7, que es imitación del de Benefit, si os acordáis, uno de Essence, uno de Sleek, el Bahama Mama, el Butter Bronzer de Priscillian Formula famosísimo, uno de Too Faced y uno en crema de Chanel. He procurado coger baja y alta gama para que veáis. Mirad, ¿qué requisitos tiene que tener un bronzer o un polvo de sol? Tiene que ser igual que para el contorno o el visajismo, elegíamos colores topo, colores... no excesivamente anaranjados, no excesivamente marrones. Aquí sí que podemos meter un toquecillo anaranjado o más marrón, incluso meter brilli, igual que el visajismo o el contorneado lo hacíamos con un polvo mate. Aquí sí que podemos meter un poquito de brilli si queremos. En invierno a lo mejor un tono discreto, podemos meter uno más clarito, podemos meter un mate, y en verano pues nos podemos permitir el lujo de ponerle al bronzer un poquito así de chispilla, como estuviéramos más bronceadas o más exóticas. Yo tengo aquí un poquito de todo. Mirad, este, por ejemplo, de baja gama, que es el de Essence de hace tiempo, mirad, es un tono muy anaranjado, en la cámara no se aprecia tanto el anaranjado, que a lo mejor el de Priscillian Formula, que es un poquito más, así lo puedo abrir, más tirando a beige, menos marrón, más beige. Tenemos, os enseño uno de Sleek, donde tenemos, ¿ves? Este es un poquito más
como el que utilizábamos para el visajismo, para que utilizamos como el contorneado, un poquito más topo, pero nos sirve como polvos de sol. Muchos productos que sirven para una cosa, sirven para la otra, según nuestro tono de piel y según lo que queramos conseguir. Os enseño el famoso Honolulu de V7, un clon del de Benefit, no me acuerdo del de Benefit ahora cómo se llamaba, más oscuros, y también más terracota en realidad. Tenemos uno aquí de alta gama, que es el de Too Faced, los famosos chocolate, muy claritos, para las pieles claritas. Este es ideal, este es mi favorito de todos los tiempos como polvo de sol o bronceado. Me faltaría la verdad uno con más brilli. El de Essence realmente creo que tiene un poquito más de brilli. No tengo aquí ninguno que tenga un poquito más de shimmer. Los Bahama Mama que me he traído, que nos puede servir para una cosa y para la otra, para contorneado y para polvo de sol, también muy mate y tirando a topo. Y como digo, los polvos, el bronzer de Chanel, que no lo digo, en crema, un poquito más tirando a anaranjado. ¿Cómo se pone uno u otro? Pues lo vamos a ver inmediatamente. Pasamos a la técnica, pero antes os voy a contar, claro, con qué brochas se pone esto. Ponemos esto, que aquí he traído tres que podía traer más, pero voy a traer 3 para no liar mucho el tema. Mirad, podríamos decir, ¿y cómo de oscuro, cómo de claro? ¿Cómo elijo yo el polvo de sol o cómo elijo el bronzer de crema? Me da igual. Mira, debemos elegir 2 o 3 tonos más que nuestro tono de piel. Si somos excesivamente blanquitas, pues a lo mejor con el chocolate, a mí me encanta este, sería suficiente. ¿Que somos más morenas? Pues tenemos que tirar a lo mejor al Bahama Mama, que es muy oscuro, es decir, como se trata de dar dimensión, 2 o 3 tonos más que nuestro tono de piel o nuestro tono que nos haya quedado con la base. Por supuesto que si queremos aparecer más bronceadillas podemos meterle más, si queremos parecer más discretas podemos meterle menos tono. Tener en cuenta una cosa, las que tenemos añitos, la oscuridad en el rostro nos aporta años. Es verdad que si no tenemos ningún color y estamos pálidas, nos zombiamos, es decir, nos quedamos como los zombies, muy paliduchas. Pero si nos metemos de polvo de sol y tal, las arrugas, ¡buah!, pa'lante. Entonces más vale ser discretos, darnos un poquito de color porque luego le podemos meter este labio o le ponemos colorete y ya. Tener en cuenta que el polvo de sol damos un poquito de dimensión, pero que vamos a seguir poniendo color en los ojos, color en los labios, color en colorete. Y que para añadir un poquito más al final siempre estamos a tiempo. Lo que os decía, vamos a las brochas. Yo me he traído aquí 3 brochas diferentes, de 3 gamas. Una alta gama como es una Bobbi Brown, una Low Cost como es una Real Techniques y una gama media como es una Maiko, para que no digáis que no manejamos productos de todo tipo de bolsillos. Mirad, la diferencia, la que más producto va a dejar va a ser esta. ¿Por qué? Como hemos dicho en otros muchos vídeos, está muy tupida y el corte es pues bastante, no recto, pero sí que bastante planito, por así decirlo. Esta va a coger mucho producto, pero también como es un poquito abierto, pues lo va a difuminar a la vez. Esta de aquí cogería más producto en la punta, pero como el corte es mucho más biselado, pues lo repartiría un poco más, difuminándolo un poquito más. Y esta, una mofeta con 2 largos y 2 tipos de pelo, pues también nos cogería pelo y lo difuminaría, pero aquí concentraría mucho más porque tenemos el corte más plano. Digamos que la más discreta sería esta, luego esta y luego esta. Para coger polvo, para coger crema, estas por supuesto para coger polvo, y esta nos valdría para coger polvo o para coger crema. Yo esta es la que suelo utilizar para aplicarme el polvo con el bronzer o el polvo de sol, me da igual cómo le quieras llamar, siendo en crema. Entonces, ¿cómo cogeríamos un producto con una brocha y cómo lo haríamos con otro? Tenemos que dar dimensión o sombra, tenemos que igualar el rostro con el cuello, lo hacemos con los polvos de sol.
Tenemos que dar un poquito de dimensión al óvalo, es decir, podríamos poner un poquito por la frente, tal vez barbilla, como que podríamos incluso poner los polvos de sol en los mismos sitios donde queríamos el oscuro, pues en esas zonas podríamos poner polvo de sol y ya estaríamos dando dimensión. Pero yo voy a contar aquí otra forma, otros sitios donde aplicarlos, que serían forma de doblete. ¿Conocéis la cruz de Caravaca? Esta que tiene un mástil, por supuesto, y luego dos travesaños. Pues podríamos decirlo que no lo podemos aplicar así. Pum, 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 pum. Es decir, ¿dónde se aplican los polvos de sol? Vamos a simplificarlo. En aquellos sitios donde naturalmente nos da el sol si estuviéramos expuestos a él. Es decir, si yo me paso todo el día así a pie quieto y el sol aquí, arriba, a mediodía, que es cuando da el sol, ¿dónde me va a dar el sol? Sobre todo aquí, aquí y aquí, en los pómulos. Cuando tú te quemas la cara por haber estado así al sol, te quemas la naricilla, te quemas aquí, encima de los pómulos, te da en la frente si no llevas flequillo, no llevas visera, no llevas gorra, y ya. Entonces, esos son los sitios donde vamos a aplicar el polvo de sol. Como digo, primero vamos a igualar siempre el rostro. ¿Cómo cogeríamos el producto en crema? Muy sencillo. Cojo y con mucho cuidado de no meter un ronchón, voy a ir primero aplicando y vamos a hacerlo por el cuello. Yo empiezo por aquí debajo para que quede la máxima oscuridad aquí en mi papada y voy bajando, difuminando en movimientos de ida y vuelta, pum, 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 pum. Aún así, para bronzer, miro aquí que tengo el espejo, como la mayoría no lo vamos a aplicar con producto en polvo, voy a extenderme en esa forma. Esto simplemente pues se coge, se aplica y ya está, no tiene más misterio, ¿eh? Me voy a extender un poco más en cómo cogemos el producto en polvo. Para aplicarme el producto, como digo, pues voy a coger una de estas dos. Voy a coger esta que es mi favorita, no por nada, porque mi favorita ya está. Alguna tiene que tener su favorita, ¿no? Y voy a coger otros de mis polvos favoritos, que son los de Too Faced y los de Priscillian. Voy a coger los de Priscillian. Venga, una brocha de alta gama y unos polvos de baja gama, me da igual. Yo cojo dos círculos y como el producto se me ha quedado aquí, yo integro. Es decir, hago que el producto penetre en todos los pelitos de una forma uniforme. Y igual, empiezo por mi zona de papada y en movimientos de ida y vuelta, así, suavemente, voy igualando el color del rostro con el cuello, porque aquí siempre se nos va a marcar, o muchas veces, una línea. Y aunque es verdad que el sol no me va a dar en el cuello, yo igualo estas dos cosas con mis polvos de sol. Con cuidado no meter aquí un ronchón. Y ahora vuelvo a coger dos circulitos y a integrar y me voy a donde primero me daría el sol, que es aquí. Y en movimientos de ida y vuelta, pum, 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 aportaría un poquito de tono, no un ronchón, un poquito de tono. Teniendo en cuenta una cosa, si tenemos la frente muy estrecha, muy pequeña, y le metemos oscuridad, la vamos a hacer más pequeña. Entonces a lo mejor tendríamos que prescindir, según los casos, de esta zona. Y seguimos a la zona más interesante. Vuelvo a coger dos, integro dos, y con la brocha en perpendicular en el mofletillo, en la zona más alta del mofletillo, donde nos daría el sol, yo igual hago movimientos de ida y vuelta sin meterme en la oreja, porque en la oreja sabes que el sol no. Daría aquí, pasaría por aquí, por la zona donde me quemaría naturalmente y me iría al otro lado. Y en movimientos de ida y vuelta suavemente, ¿ves? Donde me daría el sol, sin meternos en la ojera, por supuesto, sino en el cachetillo que se llama, en el moflete, pum, pum. ¿Qué queremos repetir porque hemos hecho con mucha suavidad? Cogería de nuevo dos tal, integro de nuevo y ahora empezaría por este lado porque es el segundo que he aplicado, para que los dos se queden
más o menos igual. Y en movimientos de ida y vuelta, yo voy poniendo. Como he cogido un polvo de sol muy clarito, pues ya tendría la dimensión a mi rostro. Y ya estamos preparados para continuar poniéndonos potingues, colorete, sombra de ojos, labial, lo que tú quieras. ¿Que nos hemos pasado porque nos pasamos y nos ha quedado un tal? Pues con nuestra brocha con la que hemos aplicado la base de maquillaje o con la esponjita con la que hemos aplicado la base de maquillaje, yo alrededor, pum, 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 de donde me he puesto el bronzer, matizo los bordes o con la esponjita, matizo los bordes o incluso la paso por encima si veo que me he pasado. Elemental, querido Watson. Y ahora ya me he puesto un poquito de colorete, me he reforzado un poquito los labios y estoy lista para salir. Es decir, así de fácil, así de sencillo. Suscríbete si no lo has hecho. Por supuesto, colorete, cálido, frío, cómodo, oscuro me lo tengo que poner. ¿Cuánta cantidad? ¿Dónde? Tema importante, ¿dónde me pongo el colorete? Suscríbete para no perdértelo. Y hasta entonces, por favor, lo de siempre, que seas muy, muy feliz. Un besito. Adiós.